Buenos días, ¿cómo estáis? Bien prontito en la mañana. Hoy tenemos algo, iba a decir disruptivo, pero no es disruptivo. Bueno, sí que es disruptivo. Aplicarlo es disruptivo, es decir, distinto de lo entendido hasta ahora. Y es una nueva área que no hemos tocado hasta ahora, que tiene que ver con el budismo. El budismo, igual que otras religiones, tiene un montón de ramificaciones, un montón de textos entretenidísimos, y uno de ellos, que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero compartir con vosotros, tiene que ver con el entrenamiento mental, o entrenamiento de la mente, o entrenamiento de la mente y del corazón. Es el conocido como el Lo-Jong, lo deletreo, L-O, en español, L-O-J-O-N-G, entrenamiento mental Lo-Jong. Y he decidido hacerlo, primero, para ampliar el ámbito de los temas que estamos tocando aquí, porque hasta ahora, digamos que estábamos tocando en autores que algunos pueden estar relacionados con ciertas religiones o ciertas ideas religiosas, aunque la verdad es que el único que se me ocurre así un poquito más directo es Neville Goddard, pero de nuevo sus interpretaciones están muy lejos de lo que es la institución, con lo cual me gusta más, me gusta mucho porque ofrece libertad y no impone nada. Y ahora quiero entrar en el budismo, no como institución, sino como se llamaría como acervo cultural, la acumulación de ideas o pensamientos que vienen del pasado, de años atrás, y que se han ido expandiendo y aplicando desde entonces. En todas las religiones, acordaros que religión es unión, no estoy hablando de religión institucional, estoy hablando de otra cosa. Siempre ha habido místicos. De hecho, ya sabéis que estamos haciendo este audiolibro, Los místicos occidentales, de Émile Zola, donde estamos empezando a revisar todos los que hay y lo que contaban desde el año 400 a.C. Entonces, como decía, en todas las religiones hay místicos, textos distintos de los que son considerados muchas veces como los correctos. Y a mí esto me gustan los correctos, leerlos o interpretarlos, y me gustan los que, sobre todo, los que se denominan no correctos. Cuando la institución ejerce con el dedito, perdón, la idea de no correcto, es cuando más hay que leer ese libro. ¿Para qué? Para despertarse. Un ejemplo de esto lo tenemos con Anthony de Melo, cuando, siendo director del Instituto de la Doctrina de la Fe, que es como la Virgen Santa de todo lo correcto, el Papa Ratzinger, antes de ser Papa era director de la Doctrina de la Fe, pues el Papa Ratzinger le dio, en español se diría, un toquecito a este jesuita rebelde, Anthony de Melo, acerca de los textos que estaba escribiendo y de los sadhanas que estaba contando. De hecho, le obligó a poner en el comienzo de sus libros unas notas. Es más, esto está hasta publicado por ahí en el archivo de la Doctrina de la Fe, porque yo me lo he leído además. Es muy interesante. Entonces, para centrarnos, vamos a trabajar un tema que a mí me gusta mucho porque es trabajar con la mente, distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora con Joe Dispenza, las meditaciones que estamos haciendo, que vamos a seguir haciéndolas, pero esto es por añadir, por si a alguien le apetece aprender otras nuevas técnicas o incluso entender percepciones de cómo funciona el mundo.
o cómo funciona nuestra mente. Así que vamos a hacer durante unos vídeos para entender el entrenamiento mental Lo-Jong. De nuevo, tomarlo esto con suavidad, tomarlo esto sin intensidad, tomarlo esto sin porque si lo tomamos todo como una obligación, un ejercicio para hacer en 1 año, en 2 años, en cosas de ese tipo, nos vamos a agobiar. De hecho, ayer revisando el texto, los textos que vamos a leer, ponía, para que esto tenga fruto hay que hacerlo durante 1 año. Bueno, pues ya os digo que os olvidéis de lo del año, no ponerle fecha. Si os apetece hacerlo, lo hacéis. Si os apetece hacerlo con intensidad, lo hacéis ahora. Si no, más tarde. Con esto calma, porque si nos metemos ya en el hecho de cuánto tiempo va a durar esto y cuánta intensidad tengo que ponerle, yo es mejor que ya os paréis y os dediquéis a otra cosa, o nos dediquemos a otra cosa. Dicho todo esto como introducción, vamos a hacer unos cuantos vídeos explicativos acerca de las prácticas mentales budistas conocidas como Lo-Jong, que la traducción es entrenamiento mental para el día a día. Y como introducción acerca del Lo-Jong, he de decir lo siguiente. El Lo-Jong, o entrenamiento de la mente, es una práctica contemplativa, es decir, contemplativa y meditativa. Son consejos, son unos 59 consejos, que nacen del budismo tibetano y que nos ofrecen una serie de consejos en formas, algunos de aforismos, otras de eslogans, otras de medita sobre este asunto, que se utilizan en la práctica contemplativa o meditativa. Tiene que ver mucho con el estudio de nuestras motivaciones y actitudes. El texto originario fue escrito por Chekawa Yese Dorje en el siglo XII. O sea, es un texto de este monje budista del siglo XII. Se compone de 59 consejos. Hay otro texto compuesto de 8 eslóganes o aforismos que fue escrito por un señor budista que se llamaba Langri Tangpa. Esto es información nada más. Ya sabéis que hay 2. El Lojong, entrenamiento de la mente. Hay uno escrito por un monje budista en el siglo XII, compuesto de 59 consejos, y también hay otro que tiene 8 consejos. Los 59 consejos nacen, o la idea que hay detrás de ellos, es el usarlos como antídotos para los hábitos mentales indeseados, ya conocemos cuáles son, por los que todos hemos pasado o estamos pasando, y que nos causan sufrimiento, y cómo tratarlos, y cómo poder afectarlos cuando nos pasan estas cosas. Es una manera intensa de despertar nuestra conciencia. No solamente despertarla, sino en un principio también formarla, educarla y poder aplicarla. Hasta aquí todo fantástico. No encontramos nada distinto de los demás, simplemente nos van a dar una serie de ejercicios y entrenamiento mental para despertar, lo que llaman el awake, despertar nuestro estado de conciencia. En el estado de conciencia, con la conciencia, llevamos trabajando en este canal, pues yo creo que desde el principio, porque todos los autores que hemos tocado hablan de la conciencia. Entre los profesores o maestros que utilizan mucho el Lo-Jong, que
hay varios. Yo os voy a nombrar uno que todo el mundo conocemos, que es el Dalai Lama, que es el 14 Dalai Lama. Que por cierto, si no habéis visto la película Kundun de Martin Scorsese, que es una mini biografía hasta que llega a la India, os la recomiendo. El Dalai Lama actual habla, enseña acerca de cómo practicar el entrenamiento mental Lo-Yong. El estudio del Lo-Yong, la revisión de este Lo-Yong la vamos a hacer por partes. Es importante porque dentro del budismo hay muchas ramificaciones de cosas, muchos contenido dentro del contenido, es como 5 pasos de no sé qué, más 8, tienes que aprenderte los otros 5, y los otros 5 los otros 4, y ahí nos podemos perder. Entonces, yo, con el fin de que no nos perdamos, quiero establecer una estructura para que nos sea a todos más sencillos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero de todo, es hacer una mini introducción y vamos a leer el texto originario. Es muy sencillo, súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es una mini introducción y leer el texto originario que se llama el texto raíz Lo-Yong. Vamos a leer ese. Y vamos a leer un comentario que se llama Rayos de Sol. Que es un texto también importante para sentar las bases de qué va esto del Lo-Yong. Y después vamos a ir revisando cada uno de los 59 consejos uno a uno. Entonces, primero, introducción. ¿Qué es esto del entrenamiento mental Lo-Yong? Segundo, vamos a leer el texto originario o texto raíz. Un comentario a ese texto. Tercero, vamos a revisar los 59 comentarios, consejos. Y por último, os voy a recomendar, si queréis, cómo ponerlos en práctica en nuestro día a día, es decir, cómo practicarlos. Aquí, de nuevo, como todo, hay gente que dice, si no sigues la regla y la norma, te vas a salir del camino, te vas a estrellar. Hay gente dentro de esa misma institución budista que dice, pues mira, tenemos 2 sistemas, otro dirá que hay 3 sistemas, y otros dirán, o diremos, como yo, que yo me leo los sistemas que hay y luego me aplico el sistema que yo quiero. Porque no olvidaros, la verdad no existe en ninguno de estos tratados. Es decir, la verdad como única verdad. Hay muchas personas, muchos maestros, muchos escritores hablando de estas mismas cosas y cada uno tiene su verdad. Y la exclusión como tal, yo no la acepto. No la comparto. Yo comparto el libre albedrío. Esto obviamente a cualquier institución no le gusta, pero no solamente a cualquier institución, sino a cualquier alumno, discípulo, evangelizado, que haya estudiado hasta sistemas de meditación, los que sean, de los 30 que hay o de los 40 que hay, que cada día salen más que setas, y que pertenecen a uno y que se han graduado, que tienen un diploma de uno. Yo tengo el diploma de uno, pero me da lo mismo. Cuando se les cuestiona, no se les cuestiona cuando se les dice que hay otros muchos más sistemas e ideas de pensamiento, y como las culturas, pues en general no suele gustar, porque somos endogámicos y nos gusta la exclusividad. Y nos gusta decir que lo correcto es esto, y el acercamiento a la conciencia tiene que ser así, con la espalda recta con una vara, o recitando el mantra Takadun,
o lo que vosotros queráis. Y yo no comparto esa opinión, porque el mundo y el universo es muy amplio y creo mucho en el libre albedrío. Y creo mucho, no creo, es que lo tengo clarísimo, en que todo ha de ser fácil. Es tan fácil como leerse el libro del caballero de la armadura oxidada. Y cuando entendamos que eso ha de ser así y que no puede haber complejidad intelectual, lo siento mucho, pero lo pienso así, a la hora de que las personas accedamos a esto, cuando entendamos esto, nos daremos cuenta que las cosas son mucho más normales y que todos somos mucho más normales. Mirar si no, lo sencillo que es cuando leemos Los chamanes de México, de Jacobo Ginsberg. ¿Quiénes son las chamanas y los chamanes? Y sí, mirar qué nos ocurre si nos sacan de la ciudad y los estados mentales habituales y de certeza que tenemos y nos meten un mes en el campo, nos sueltan en el campo, en una granja o en una casa de campo y dicen, pues amiguete, ahí tienes de todo para comer y para fabricarte, ponte a funcionar. Nos entraron 7 males. Por eso a mí me gusta y me aplico mucho lo del libre albedrío y el no seguir a nadie ciegamente. Muy Krishnamurti, pues así es y así lo creo. Dicho esto, volvemos a revisar. Vamos a hacer una introducción explicando el origen del entrenamiento mental Lo-Jong. Vamos a leer el texto raíz y un comentario. Vamos a hacer juntos los 59 consejos y por último os voy a recomendar algunas formas en las que podemos día a día poner en práctica o practicar el Lo-Jong. Lo-Jong. No sé si lo digo bien, pero está dicho con cariño. Dicho esto, vamos a comenzar. El entrenamiento de la mente y del corazón, conocido como Lo-Jong, comprende 59 consejos en 7 puntos, que fueron recogidos por escrito en el siglo XII por Geshe Che-Kawa, bajo el título de Texto Raíz del Adiestramiento del Corazón en 7 puntos. Este texto, aquí ya hago un inciso, es el que vamos a leer, el texto raíz. Son 59 puntos, 59 consejos dentro de 7 puntos. 7 puntos, y de ahí están, pues no sé cuánto dura. El punto 1 pues ocupa 5 consejos, el punto 2 ocupa 20 consejos. Repito, el entrenamiento de la mente y del corazón, Lo-Jong, comprende 59 consejos en 7 puntos, que fueron recogidos por escrito en el siglo XII por Geshe Che-Kawa, sobre el 1101-1175, bajo el título Texto Raíz del Adiestramiento del Corazón. Parece ser, Che-Kawa es el que en el siglo XII los escribe, que estos textos, estos consejos, ya venían de antes. Y venían de un maestro indio que se llamaba Atisha. Es decir, el que crea los 59 consejos es un maestro indio llamado Atisha, 982-1054. En esa época vivió. O sea, hace mucho tiempo. Y es el maestro Che-Kawa el que lo pone en papel en el siglo XII. Y lo pone en papel con el título Texto Raíz del Adiestramiento del Corazón, que es el que vamos a leer enseguida. Se sabe que en el Tíbet los consejos Lo-Jong, esos 59 consejos que vamos a revisar más tarde, se llegaban a fijar y poner
en árboles, en puertas, en ventanas, para que la gente fuera recordando las prácticas mentales diarias. En esencia, el Lojong es, os sirve para, o la idea es, para liberarse de todo el sufrimiento, para alcanzar la profunda sabiduría, lo llaman bodhicitta, y conectarse profundamente con todos los seres. Ahí tenemos una introducción súper fácil, súper pequeña, de los orígenes del Lojong, prácticas mentales budistas tibetanas. ¿Ok? Sabemos que se escribieron o nacieron de un maestro indio que nació entre el 1980 y el 1050, que se ve que en forma verbal, contada, lo fue narrando y que fueron recogidos en texto por primera vez en el siglo XII por un señor o maestro, como queráis, llamado Geshe Chekawa. Así que dicho esto, vamos a empezar a leer el texto raíz, que es el origen. Hemos hecho la introducción, vamos a leer el texto raíz, vamos a hacer el comentario del texto raíz, vamos a revisar uno a uno los 59 consejos y vamos a hacer las recomendaciones de cómo practicarlos. Obviamente lo vamos a hacer en varios vídeos porque si no, no nos da. Este texto raíz es súper sencillo porque es una recitación de los 59 y sus, como nos ha dicho, ¿os acordáis? Eran 7 capítulos, 59 consejos. Así que vamos. El texto raíz, Lojong. Estudia primero los preliminares, que son la vida preciosa, la muerte, el karma y los sufrimientos. Comenzamos. Adiéstrate en las 2 bodhicittas. Ya iremos explicando esto, no preocuparos. ¿Qué son? La bodhicitta última. 1. Considera todos los fenómenos como un sueño. 2. Analiza la naturaleza sin origen de la mente. Estas son las cosas que vamos a ir tratando. Repito. 1. Considera, estos son los consejos ya. 1. Considera todos los fenómenos como un sueño. 2. Analiza la naturaleza sin origen de la mente. 3. El antídoto se desvanecerá por sí mismo. 4. La naturaleza del camino descansa en el alaya. 5. La postmeditación considera los fenómenos como una ilusión. Vamos a seguir y ahora esta nueva secuencia del 6 al 10, él lo llama la bodhicitta convencional. Y dice así: 6. Entrénate en dar y tomar alternativamente. 7. Hazlos cabalgar sobre tu respiración. 8. 3 objetos, 3 venenos y 3 raíces de virtud. 9. En todas tus acciones, entrénate con máximas. 10. Empieza contigo mismo el entrenamiento de tomar el sufrimiento. Entramos ahora en otra fase, en otra sección, y esta compone de los puntos 11, consejos 11 al 16, y la titula Transformación de las circunstancias adversas.
11. Cuando todo el mundo está lleno de negatividades, transforma todos los obstáculos en el camino de la liberación. 12. Échale a una sola cosa la culpa de todo. Y aquí ya veréis que hay cosas como súper interesantes que yo estoy intrigado en investigarlas. 13. Reflexiona sobre la bondad de todos los seres. 14. La vacuidad, el vacío, es la protección insuperable. Las apariencias ilusorias son así percibidas como los 4 kallas. Ya veremos qué es todo esto. 15. El mejor de los métodos es tener 4 prácticas. 16. Utiliza inmediatamente como el camino a la iluminación las circunstancias imprevistas. Repito, 16. Utiliza inmediatamente como el camino a la iluminación las circunstancias imprevistas. Ya llevamos 16 consejos. Entramos en un punto que es el 4, que compone el consejo 17 y 18. Y él lo titula Integrar nuestras prácticas diarias. Dice así. 17. Resumiendo brevemente las instrucciones esenciales, pone en práctica las 5 fuerzas. Ya averiguaremos qué son las 5 fuerzas. 18. Sobre cómo morir, el Mahayana enseña esas 5 fuerzas. La manera de aplicarlas es muy importante. Ese es el número 18. Ahora vamos a tratar del número 19, consejo 19 al consejo 22. Y lo titula La media del éxito. Y dice así, 19. Todo el Dharma tiene un solo objetivo. 20. Confía en el mejor de los 2 testigos. 21. Permanece siempre alegre. 22. Si puedes practicar incluso distraído, ya has adquirido experiencia. Continuamos con la siguiente tanda, que va del 23, consejo 23, al consejo 38, y lo llama los compromisos. 23. Entrénate siempre en los 3 puntos comunes. 24. Cambia tu actitud y manténla firmemente. 25. No comentes las debilidades de los demás. Hay algunas que son súper claras, 26. No opines sobre las acciones de otras personas. 27. Trabaja primero en la mayor de tus emociones negativas. 28. Renuncia a esperar resultados. 29. Renuncia a la comida envenenada. 30. No estés aprisionado por el sentido del deber. 31. No respondas al abuso con abuso. 32. No esperes la ocasión. 33. No ataques los puntos débiles. 34. No pongas la carga de un dezo en el lomo de un buey. 35. No elogies con segundas intenciones. 36. No hagas mal uso del remedio. 37. No rebajes un dios al nivel de un demonio. 38. No te aproveches del sufrimiento. Esta tanda de compromisos es como de todas las que hemos leído hasta ahora en este texto raíz, como que las, digamos que podemos entender súper fácil. Y ahora vamos a hacer la tanda última, que va desde el consejo 39 al 59 y lo denomina los consejos. 39. Hazlo todo con una intención. 40. Aplica un remedio en cualquier adversidad. 41. Hay 2 cosas que hacer al principio y al final. 42. Sobrelleva cualquiera de las 2 cosas que ocurran. 43. Aunque te cueste la vida, defiende los 2. 44. Entrénate en 3 duras disciplinas. 45. Recurre a 3 factores esenciales. 46. Medita en 3 cosas que no deben deteriorarse. 47. Mantén inseparable 3 cosas. 48. Entrénate imparcialmente en cualquier campo. Tu entrenamiento debe ser profundo y abarcarlo todo. 49. Medita siempre en lo que es inevitable. 50. No dependas de factores externos. 51.
Esta vez, haz lo importante. 52. No cometas errores. 53. Sé consistente en tu práctica. 54. Pon entusiasmo en tu entrenamiento. 55. Libérate con el examen y la investigación. 56. Evita el envanecimiento. 57. No tengas mal carácter. 58. No seas temperamental. 59. No esperes ser recompensado. Ese es el texto Origen Raíz de Chekawa del siglo XII. Que trata de los 59 consejos divididos en 7 apartados. Estos consejos son los que más tarde, en los próximos vídeos, vamos a revisar uno a uno con detalle qué significa, cómo practicarlos, a dónde nos lleva, qué nos indica. A lo mejor puede ser una meditación, una focalización, una atención, algo más ambiguo también, ya os lo digo. Y de nuevo, importante, estamos haciendo esto para ampliar nuestro conocimiento y acceso a diferentes formas meditativas de entrenamiento mental, igual que hay en psicología y en psiquiatría, como ser los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey. Como todas estas cosas, pues esto es lo mismo. Luego, si queréis lo usáis o no lo usáis. No importa. O os quedáis con lo que queráis. Y ahora, en realidad os iba a leer el comentario, pero es que en realidad repite mucho de lo que acabamos de decir. Os voy a hacer una mini introducción. Las enseñanzas del adiestramiento de la mente Lo-Jong se fundamentan en el entrenamiento interno para obtener la preciosa mente de la iluminación o bodhicitta. Están ideadas específicamente para eliminar de nuestro continuo mental el autoaferramiento, el egoísmo y las mentes destructivas que surgen de estas dos actitudes. Las mentes destructivas son la causa principal de que estemos atrapados aún en los sufrimientos del samsara o existencia cíclica. El antídoto al sufrimiento mental que experimentamos se halla en la mente misma, o sea, la cura la tenemos en la mente misma, específicamente en la práctica del adiestramiento de la mente. Lo que nos está diciendo es que la cura a ese sufrimiento la tenemos en estos ejercicios. Con ella es posible transformar las circunstancias adversas con las que nos encontramos en la vida en un auténtico sendero espiritual y en la felicidad. El objetivo primordial del adiestramiento de la mente, Lo-Jong, es el hacer surgir en nuestro continuo mental una actitud propicia para que se desarrolle la preciosa mente del bodhicitta. Así que, dicho esto, ya hemos hecho la introducción, hemos leído el texto original, por primera vez escrito en el siglo XII, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a revisar uno a uno los 59 consejos de las prácticas mentales. Entonces, para ello, lo que voy a hacer, sabéis que están divididos en 7 apartados. Entonces, voy a hacer vídeos correspondientes a cada apartado. Puede ser que en algún vídeo audio
junte 2 o 3 apartados, porque algunos, por ejemplo, apartados ocupan solamente 3 consejos, entonces los voy a unificar para que resulte en un vídeo, 2 vídeos o 3, lo máximo. Así que hacemos un inciso aquí y nos preparamos para comenzar con los 59 consejos. Un saludo, volvemos en un minuto. Comenzamos con los 59 consejos Lojong Prácticas Mentales, que utiliza el 14º Dalai Lama. En este vídeo, si no recuerdo mal, vamos a hacer los 10 primeros consejos. Si creo o veo que puede dar para más, en este vídeo primero haremos más, y si no, ya en los segundos. Comenzamos. Prácticas preliminares. Esto sería el encabezamiento. En las prácticas preliminares entra el consejo 1, el primero. Y el consejo primero está subdividido en 1A, 1B, 1C, 1D. Comenzamos. Prácticas preliminares, consejo 1. 1. Adiéstrate primero en los preliminares. 4 comprensiones nos inspiran a orientar nuestra vida al Dharma. Una vida como ser humano es algo precioso. La muerte es segura. Las acciones tienen efecto. El sufrimiento causa dolor. Hasta aquí, todo claro. La muerte es segura. Las acciones tienen efectos. Esto es una ley que existe todo el tiempo. Es lo que podríamos llamar la ley de asunción, la ley de atracción. El sufrimiento causa dolor. Por eso estamos todos aquí buscando las respuestas a través de la conciencia y de muchos sistemas que existen y que gente nos recomienda. Hoy en día, en esta práctica, estamos estudiando un sistema tibetano budista que se llama el Lojong. 1A. Una vida como ser humano es algo precioso. Una vida humana con las 8 clases de libertad y las 10 clases de riqueza es algo precioso, ya que es poco frecuente en comparación con otros reinos de existencia. Es difícil de alcanzar, pues sus causas son el comportamiento ético y el deseo de practicarlo. Podemos sacar un inmenso provecho de ella y obtener la felicidad en esta y en la próxima vida, así como la liberación y el completo despertar. No perder de vista el hecho de que para los budistas existe el karma y que uno puede reencarnar un montón de veces. No estamos cuestionando aquí nada de eso, estamos simplemente aprendiendo este sistema. Repito, 1A, una vida como ser humano es algo precioso. Una vida humana con las 8 clases de libertad, que ahora las revisaremos, y las 10 clases de riqueza. Es algo precioso, ya que es poco frecuente en comparación con otros reinos de existencia, es difícil de alcanzar, pues sus causas son el comportamiento ético y el deseo de practicarlo, es decir, el cuestionarnos, el revisarnos, y podemos sacar un inmenso provecho de ella. De hecho, estas prácticas están hechas para trascender el sufrimiento y llegar al punto de la felicidad y de la liberación y tener un completo despertar. En este punto 1A, después de explicarnos lo que acabo de leer, nos hace una pregunta que podemos utilizar como contemplación. Después de leer esto, en esa contemplación, meditación si queréis, nos hacemos las siguientes preguntas.
¿Qué considero precioso en mi vida? ¿Qué es lo que funciona bien? ¿Qué buenas condiciones existen? Esto es también muy Krishnamurti. Nos hacemos esas preguntas. Y seguimos haciéndonos preguntas, como las siguientes. ¿Qué es lo que quiero hacer con el resto de mi vida que empieza justo hoy? ¿Qué deseo alcanzar? ¿Qué creo que soy capaz de hacer? ¿Cómo puedo sacar el mejor partido de mis posibilidades? Entonces son preguntas súper normales, son preguntas con conciencia. En general, nosotros procesamos estas preguntas todos los días o muchas veces durante la semana a velocidad de torpedo y casi siempre las vamos dirigiendo las respuestas hacia el lado material, que no está mal, está perfecto. No es que no está mal, es que está perfecto. Solo que en ese camino que llevamos haciendo durante mucho tiempo, hemos llegado a la conclusión, o no conclusión, sino la situación, mejor dicho, de insatisfacción personal, de sufrir, de dolor, de apego, de estar atrapados. Por eso estas preguntas que nos hacemos en este primer punto, las hemos de revisar con mucha valentía y coraje. Seguimos en el punto 1A. Y ahora vamos a revisar en esa contemplación cuáles son esas 8 libertades y las 10 riquezas. Que suman 18. 8 libertades y 10 riquezas son 18. Examinamos nuestra vida por medio de 18 factores. El sentido de esta práctica no es ponernos por encima de a los que les va peor, sino dejar de considerar las buenas condiciones que disfrutamos como algo muy normal y natural, y en lugar de eso reconocer su valor. Las 8 libertades. Estamos libres de 8 condiciones desfavorables y nos alegramos de no padecer en este momento estos sufrimientos. Estamos libres del sufrimiento de los 4 tipos de seres no humanos. Y aquí vamos. Las 8 clases de libertad. Estamos libres, 1, de seres infernales, es decir, dolor, miedo y paranoia. 2, estamos libres de espíritus hambrientos, ansia insatisfecha, no poder disfrutar de nada. Estamos libres 3, animales, de la estupidez, de la carencia de libertad, miedo y dependencia. 4, estamos libres de dioses, dioses de los sentidos y de la envidia. Estamos libres, seguimos, son 8, de las 4 condiciones desfavorables de una vida como ser humano, como vivir. 5, como bárbaros en una tierra sin valores espirituales. 6, con graves impedimentos mentales y físicos. 7, con puntos de vista erróneos sobre el karma y el despertar. De nuevo, aquí no estamos analizando si el karma existe, si no existe, qué es el karma, cómo se aplica el karma. Sabéis que hay 1000 teorías y cada uno cuenta su historia. Por ejemplo, Edgar Tolle dice que el karma es una cosa que ocurre diariamente y que se puede resolver de manera diaria. Otros dicen que el karma, vamos a tener aquí 1.000.000 de vidas yendo y volviendo. No entro ahí, no quiero entrar ahí. Ya entraremos un día en cuanto a opinión. 7, con puntos de vista erróneos. 8, en épocas en las que no se ha manifestado ningún Buda. Repito,
el 5, 6, 7, 8, dice que estamos libres de las 4 condiciones desfavorables de una vida como ser humano. Como vivir como bárbaros, sin valores espirituales, estamos libres, con graves impedimentos mentales, estamos libres, con puntos de vista erróneos, estamos libres. 8, estamos libres en épocas en las que no se ha manifestado ningún Buda. Seguimos en el 1A. Ahora vamos a ir a las 10 clases de riqueza. Hay 10 condiciones favorables para la práctica del Dharma. El Dharma es la vida con sentido, la vida correcta, la vida con conciencia. Hay 10 condiciones favorables para la práctica del Dharma y podemos regocijarnos de aquellas que estamos experimentando. Deberíamos examinar cuáles de estas 10 condiciones disponemos en nuestra vida y regocijarnos por ello. Las 5 primeras son individuales. Las 5 siguientes las tenemos en común con otras personas y son las siguientes. 1. Una vida como ser humano. 2. En una tierra central. 3. Con facultades sensoriales en buen estado. 4. Con una actitud básica de ética, libre de las 5 acciones atroces, que son herir a un Buda, matar a un Arat, a la madre o al padre, o causar división en la Sangha. 5. Con confianza en el Dharma. 6. En una época en la que se ha manifestado un Buda. 7. Este Buda ha dado enseñanzas. 8. Sus enseñanzas todavía hoy persisten y son accesibles. 9. También son practicadas y enseñadas. 10. Hay circunstancias favorables para la práctica. Apoyo, lugares, personas, oportunidades. Este es el apartado que se corresponde con el primer consejo 1A. Como veréis, en el mundo budista también hay muchas reglas. Es importante entender esto porque cuando vamos saltando de metafísicas en metafísicas, de filosofías en filosofías, de religiones en religiones, de místicos en místicos, de todos los niveles, de todas las religiones, perdón, disculpar que se me dio un poco la voz. Entender que en todas las religiones hay un montón de normas y de reglas. Con el tiempo, en mi opinión, y con la aceptación en Occidente de estas filosofías yógicas, meditativas, religiosas, como es el budismo, Occidente ha entrado y ha aceptado esto desde un lugar como, en mi opinión, un poquito ingenuo, como si no hubiese reglas. Y hay tantas reglas, como podéis ver, o más que en otras religiones, como puede ser la judaica, la católica, las diferentes católicas, las diferentes musulmanas. Un montón. Un montón. Por eso yo recomiendo el acceso a todo esto desde la sencillez. Más allá de que estemos explicando esto, que es necesario. A mí me parece necesario, porque además me gusta conocer lo que existe y que no hacen y que hacen. Por eso a veces estos maestros, escritores, autores, como Joe Dispenza, Neville, William Walker Atkinson y tantos otros, reducen todos estos conceptos a cosas esenciales que nos ayudan un montón. De nuevo repito el libro, lo repito, lo voy a repetir durante un tiempo, El caballero del alma oxidada. Esenciales. Esenciales. También os daréis cuenta de que hay una constante defensa y protección de la institución, porque al final
Buda sin institución, que hable de ella, que tenga monasterios, pues igual que Cristo en la Iglesia Católica, igual que Mohammed, Mahoma, igual que tantos otros sin institución, que de alguna manera se arrogue las escrituras, los textos e incluso las interpretaciones, pues al final sin eso no serían nadie. Y esto no significa nada y espero que nadie se me ofenda, pero es así. Yo por lo menos lo veo así. Y esto ni está bien ni está mal, siempre y cuando no seamos sectarios. Os recuerdo ese documental de Desmond Tutu, el cardenal de Sudáfrica, con el Dalai Lama, en un documental que vi hace poquito además, donde llegando al final del documental, pues el cardenal cristiano católico se pone a bailar y coge al Dalai Lama, que es su gran amigo, y entonces están todos los budistas asustados, los traductores, porque claro, es que el budismo prohíbe bailar, y está el Dalai Lama súper feliz con su amigo, intentando decir, ¿cómo salgo yo de esta situación que estamos filmando? Entonces hace un mini movimiento. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto? Ahí nos damos cuenta que hasta qué punto podemos estar limitados en nuestras acciones producto de tanta norma. Y esto hay que tratarlo desde ese lugar. Continuamos. 1b. Seguimos todavía en el primer consejo. Prácticas preliminares. Hemos hecho el 1a, donde hemos hablado de las 8 libertades y las 10 riquezas. Y ahora vamos con el 1b. Y dice así: impermanencia y muerte. Esta vida como ser humano es impermanente y la muerte es seguro que vendrá. Esto parece que encierra cierta contradicción, porque si existe el karma y venimos todo el tiempo, impermanente no es, sino que simplemente estamos aquí trascendiendo. Digamos que es un eterno continuo todo. Si lo entendemos, que yo creo que hay que entenderlo así, como impermanente de apego, que cuando antes soltemos mejor, ahí sí. La muerte ocurre al igual que la vida. Y la muerte como muerte nos enseñan casi todos, por ejemplo Krishnamurti, que es una transición, que es una parte de la vida. 1b. Puesto que la muerte es algo seguro, practicamos el Dharma, puesto que su momento es, sin embargo, incierto, practicamos hoy, puesto que en la muerte no ayudará ninguna otra cosa que no sea el Dharma, lo ponemos en primer lugar. Aquí pone el Dharma en primer lugar. El Dharma, os lo he explicado antes, es una palabra sánscrita que significa varias cosas. Religión, que es unidad, ley religiosa, pero también significa, o sobre todo significa, conducta piadosa correcta o conducta correcta. Esa palabra es utilizada prácticamente en todas las religiones que se llaman dármicas, que buscan la conducta correcta. Pero es que esa conducta correcta existe en todas las religiones, pero sobre todo está centrada en el budismo, en el hinduismo, en el jainismo y en el sijismo.
y el significado es más complejo de lo que acabo de identificar. Dicho esto, continuamos. El Dharma es importante, la conducta correcta todo el tiempo, y es importante, nos cuenta aquí, para acercarse a ese momento final. En el apartado 1b nos recomiendan las siguientes preguntas como contemplación. ¿Qué experiencias he tenido con la muerte? ¿Cómo reaccionan las personas que me rodean a la muerte y al morir? ¿Qué he aprendido hasta ahora de la muerte de otros? Aquí, además de estas preguntas acerca de la muerte, que todos habremos experimentado en algún momento de nuestra vida, alguien se nos ha muerto, también yo incluiría la muerte diaria de la que habla Krishnamurti, que es la muerte del pasado, de no traer el pasado al momento. De cada momento es cada momento. Y si nos damos cuenta, no hay momento del día, o muy pocos momentos del día, donde estemos en ese estado de conciencia presente. Estamos en algún momento que otro, todo el rato hablando del pasado, de lo que yo hubiese hecho, de si tuviese la oportunidad de volver atrás, de lo que me gustaría haber hecho, de fíjate si hubiera cambiado aquello, pero si ya ha pasado, por amor de Dios, otra vez, y recordando siempre con ese toque de no presencia, de insatisfacción, de lo podría haber hecho mejor todo el tiempo. Y siempre para atrás. Y resulta que lo tienes todo. Claro, es que como siempre estamos insatisfechos, resulta que lo tienes todo bien, tienes salud, tienes bienestar, pero es que no te es suficiente. No nos es suficiente. Y así andamos todo el tiempo. Seguimos. Repito, preguntas para que reflexionemos. ¿Qué experiencias he tenido con la muerte? ¿Cómo reaccionan las personas que me rodean a la muerte y al morir? ¿Qué he aprendido hasta ahora de la muerte de otros? Otra contemplación, más preguntas. ¿Qué cambiaría en mi vida si supiera que tengo que morir dentro de 20 o de 10 años, o dentro de 5 años, o dentro de un mes? ¿Qué cambiaría en mi vida? Estas son preguntas muy reales para ayudarnos a entender estos 59 consejos. Seguimos. Nos ha hecho una tanda de preguntas y ahora vamos a entrar en un apartado meditativo contemplativo en el que nos habla de la meditación de la muerte en 9 puntos, que divide en 3 raíces, 9 argumentaciones y 3 determinaciones. Vamos a revisarlas. Como veréis, estas prácticas mentales budistas Loyong requieren paciencia, requieren tiempo, en una época en la que el tiempo y la paciencia prácticamente son un lujo. ¿Por qué queremos que sea un lujo? Pero a mí me da igual y me va a dar igual, ahora y siempre. ¿Por qué? Porque antes o después acabaremos en la paciencia y en entender que disponemos de mucho tiempo. Como dice la mente cuántica, la física cuántica, en el último capítulo de Yo Dispensa, el espacio-tiempo, el tiempo-espacio. Es muy distinto este proceso de las prácticas mentales budistas del que hemos hecho
con el sobrenatural de Joe Dispenza y el Deja de ser tú, que es un manual súper sencillito. ABCDD, respira, expulsa, inhala, es muy sencillo. Esto requiere otro tipo de acción. Digamos que esto nos para un poquito más. Verdaderamente nos para. No estoy diciendo que sea correcto o no correcto, yo ahí no entro, pero yo creo que es importante que conozcamos que existe esto, para saber dónde están los budistas, entre otras cosas. Repito, estamos ahora en la tercera contemplación, que es una meditación, en el 1B, y dice la meditación de la muerte en 9 puntos, 3 raíces, 9 argumentaciones y 3 determinaciones. La muerte es segura, por eso practicamos el Dharma, la conducta correcta. Todos los seres tienen que morir algún día. Cada segundo nos acerca a la muerte. Moriremos aunque no hayamos practicado lo suficiente. Su momento es incierto, por eso practicamos hoy. La duración de nuestra vida no es fija. Hay más causas para morir que para vivir. El cuerpo humano es muy frágil. Estos son los conceptos meditativos en los que se fundamentan las prácticas mentales Lojong. Nada nos ayudará a morir bien, excepto las comprensiones que vienen de la práctica del Dharma, por lo que eso es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es la conducta correcta, el Dharma, la conciencia. Las posesiones no ayudarán, las personas no ayudarán, nuestro cuerpo no ayudará. Entramos ahora en el 1C, karma. Tomo conciencia de mis acciones, creo las causas de la felicidad y evito las causas del sufrimiento. Al actuar, tomo conciencia de mis intenciones y actitudes y de sus efectos, felicidad o sufrimiento para mí y los demás. Esto es conciencia. Tomo conciencia de mis intenciones en mi comportamiento y me esfuerzo en realizar acciones motivado menos por el apego, aversión, indiferencia, confusión e intransigencia y a desarrollar más generosidad, afecto y claridad. Estas intenciones son de las que nos habla Charles Haanel, la llave maestra, en Cuando pedimos, ¿cómo pedimos? Las intenciones y las actitudes. En este punto 1C nos dice que hagamos un ejercicio contemplativo o meditativo que denomina los 10 compromisos de la ética. Me esfuerzo en evitar las 10 acciones negativas y en practicar las 10 acciones positivas, que son las siguientes. No matar, sino proteger la vida. No robar, sino dar con generosidad. No herir mediante la sexualidad, sino cuidar y proteger las personas y las relaciones. No mentir, sino decir la verdad. No calumniar, sino procurar la armonía. No herir con palabras, sino aliviar. No hablar sin sentido, sino de un modo significativo. No actuar con codicia, sino practicar la renuncia. La renuncia es el desapego. El desapego no es que lo doy todo y me quedo sin nada. El apego es esa sensación de que no puedo vivir sin eso. 9. No tener intenciones dañinas, sino desarrollar el amor. Y 10. No incrementar la confusión, sino la sabiduría. Seguimos en el 1C. Más meditación, más contemplación. Los 5 preceptos de la ética. Procuro evitar el comportamiento negativo y practicar en su lugar un comportamiento positivo. A las personas no ordenadas o laicas, es decir, no religiosas,
se les recomienda practicar los 5 silas, que se corresponden con los compromisos arriba mencionados. No enturbiar la mente ni con drogas o alcohol, sino clarificarla por medio de la meditación. Seguimos otra meditación o contemplación dentro y fuera. Las condiciones externas actúan como ganchos y desencadenantes de sensaciones. Las causas internas, el estado de ánimo actual y el trasfondo kármico son los que determinan en primer lugar nuestras experiencias y sensaciones. Así, por ejemplo, los rayos del sol solo pueden originar sensaciones agradables si nos sentimos más o menos bien en ese momento y nos gustan los rayos del sol. Podemos recordar situaciones agradables y desagradables de los últimos días y comprobar si realmente hay una conexión entre las condiciones externas y las causas internas. Esto es muy interesante, porque nos hace y nos pregunta, en esas recomendaciones que hacen tantas veces, cuando llegas a tu casa 10 minutos o 15 minutos de silencio o al salir de tu casa, si te ha afectado algo del exterior como consecuencia de tu estado interior. Y ya os digo yo que sí. Seguimos en el 1C, contemplación, meditación, tendencia y experiencia. Una acción completa trae consigo 4 clases de efectos. El renacimiento en uno de los 6 reinos de existencia, las condiciones en ese reino, la tendencia y la experiencia. Por ejemplo, mentir madura en la tendencia a volver a mentir y la experiencia de que a los demás te mientan. Podemos examinar las experiencias agradables y desagradables de los últimos días y ver de qué acciones posiblemente dependían. Esto es el causa-efecto. Nos vamos a relacionar vibracionalmente con la energía vibracional que estemos emitiendo todo el rato. A veces, casi todo el tiempo, esta energía vibracional y nuestro pensamiento y lo que sentimos y las emociones no son blanco y negro. Son muchísimo más complejas. Por lo tanto, la vibración, esa energía es mucho más compleja. Por eso a veces nos llega como, dice, uy, ¿cuántas cosas hay aquí? Efectivamente. Seguimos ahora con el 1D. Seguimos todavía en el primer consejo. Los siguientes consejos son más breves. Esto es como una base un poco larguita de todas las cosas que deberíamos empezar a concretar, preguntarnos. 1D. El sufrimiento. Existe el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Está genial y muy bien explicado. El sufrimiento del cambio es muy importante porque no queremos cambiar. Existe el sufrimiento del sufrimiento directo del cuerpo y de la mente. Existe el sufrimiento del cambio. Las sensaciones agradables no duran, enseguida cambian y se transforman en sufrimiento directo. Solo son, en definitiva, una disminución del sufrimiento. Existe el sufrimiento de la percepción dualista que lo impregna todo. El saber que no estoy nunca libre de sufrimiento. La dualidad. Todos hemos estado en cualquiera de esas situaciones. Un dolor físico, sufrimiento del cuerpo, un dolor porque no podemos aferrarnos a las cosas porque cambian, y un dolor dualista, un sufrimiento dualista. Sí, pero quiero hacer esto, pero hago lo contrario, estas cosas. Contemplación y meditación. Recordamos el sufrimiento directo corporal y mental de los últimos días. Reflexionamos cómo he estado en los últimos días. Otra contemplación, meditación. Recordamos algunas sensaciones agradables de los últimos días y examinamos si se trataba de una disminución de las sensaciones desagradables y cómo y cuándo se transformaron en sensaciones desagradables. ¿Por qué nos aferramos a ellas? ¿Porque queríamos disfrutar más o sentimos miedo a pesar de que terminaran? Otra contemplación y meditación. Pensamos en el sufrimiento de los seres
de los 6 reinos de existencia: seres infernales, espíritus hambrientos, lo que hemos nombrado al principio, animales, humanos, dioses de los sentidos y dioses de la envidia. Más contemplación y meditación del punto 1D. Los 8 tipos de sufrimiento de los seres humanos. Contemplamos y meditamos acerca del nacer, del envejecer, del enfermar o del morir. Meditamos acerca del perder lo que se ama. Meditamos acerca de no obtener lo que se quiere. Meditamos acerca de encontrarnos con lo que no se quiere. Y meditamos acerca de no estar a salvo nunca del sufrimiento. Los 6 tipos de sufrimiento de todos los seres son: 1. No existe una auténtica seguridad. 2. Nada nos puede satisfacer realmente. Esto de la auténtica seguridad lo explican todos, no solo los budistas. Todo cambia. 2. Nada nos puede satisfacer realmente. No, porque estamos conectados con la materia y cuando tenemos y obtenemos algo, lujo, casa, coche, lo que sea, ya pasamos a otra cosa. Porque no entendemos, somos dependientes, apegados. 3. Continuamente tenemos que dejar atrás nuestro cuerpo. 4. Renacemos una y otra vez. 5. Nuestra posición cambia continuamente, sube y baja. Y 6. En todas las experiencias existenciales nos encontramos solos. Recordar el libro El caballero de la armadura oxidada. El primer castillo es el del silencio y no entra ni la paloma ni entra la ardilla, entras solo. Y aquí tenemos el primer consejo de los 59, que es un poquito largo, porque digamos que sienta las bases de todos los demás consejos siguientes y qué vamos a hacer. Ahora vamos a entrar ya en la segunda tanda, que lleva el titular de Entrenamiento en Bodhicitta, consejos del 2 al 10. Y diréis, ¿qué es el bodhicitta? Pues nada, vamos a buscarlo, sobre todo para no equivocarme y que os diga alguna tontería y luego os hagan los papeles. Bodhicitta es el deseo de obtener la iluminación, o también conocida como budeidad, el despertar. Pero sobre todo, no solamente el obtener la iluminación, sino el obtenerla para servir de beneficio a todos los seres sintientes. Es decir, es servicio. Es para uno, pero es servicio. Y en los puntos, consejos del 2 al 10, cuyo encabezamiento es entrenamiento para despertar, para la iluminación, vamos a tratar de los puntos 2 al 10. Hacemos un inciso y continuamos. Consejos 2-10. Por medio de la comprensión profunda de la vacuidad, del vacío, nos entrenamos en la paramita de la generosidad. Entregamos por completo nuestro territorio y nos abrimos a todos los seres. Los consejos del 2 al 5, vamos a hacer del 2 al 10, del 2 al 5, son instrucciones para la práctica regular. El consejo 6 es una instrucción para la vida cotidiana. Empezamos.
Consejo 2. Considera todos los fenómenos como un sueño. Esto es importante, nos hablan muchos maestros, escritores, autores sobre esto, y es que vemos la realidad como la queremos ver. Es más, no es que la queremos ver, ya está precondicionada por nuestros pensamientos, nuestro pasado, que nos regalan lo que ya tienen memorizado. Todos los fenómenos son solo manifestaciones de nuestra mente confusa. Observa el mundo de ese modo. Toda situación es un recuerdo que está pasando ahora por nuestra mente. Los pensamientos son como pompas de jabón. Etiquétalos con suavidad. Todo lo que vivimos son meramente experiencias. Conéctate con la apertura de la mente. Nadie está bien del todo y a todos les va bien. Toda persona es una pura contradicción, sobre todo cuando abre la boca. Ejercicio de contemplación-meditación. El mundo es percepción, es experiencia. Todo lo que conocemos del mundo se nos transmite a través de percepciones, ya sea a través de los sentidos o del pensamiento. No hay ningún modo objetivo e independiente fuera de nuestro punto de vista. Meditamos sobre eso. Consejo 3. Analiza la naturaleza sin origen de la cognición. Es decir, analiza la naturaleza sin el origen del conocimiento. Investiga la naturaleza sin origen de la conciencia. La mente no tiene forma, ni color, ni origen, ni final. Esto es el vacío, la vacuidad. Ese estado último del que nos habla Joe Dispenza, del que nos habla Krishnamurti. La mente no tiene forma, ni color, ni origen, ni final. No existe ninguna mente que tenga experiencias. Solo existen las experiencias. La gruesa armadura del yo solo está hecha de pensamientos. La comprensión profunda de la vacuidad del yo nos hace tambalear. Suelta los pensamientos, entonces dejarán de ser ya un problema. Suelta todos los sistemas de creencias. Esto es importante, sobre todo el último, suelta todos los sistemas de creencias, porque al final aquí lo que estamos haciendo son unas prácticas nacidas de unas creencias. Entonces está bien, me gusta mucho que el mismo sistema budista de prácticas mentales nos diga que hemos de soltar todos los sistemas de creencias. Contemplación, meditación acerca de este punto. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Dónde permanecen y a dónde van de nuevo cuando desaparecen? Esto es muy Krishnamurti. Otra contemplación. Busca el origen, el lugar y la dirección de la mente. Investiga la mente en calma y en movimiento. La mente en calma y la mente en movimiento. Y la consciencia de estas dos. ¿Son semejantes o son diferentes? Son preguntas que nos hace. A mí me gustan mucho estas preguntas porque en esas preguntas son meditaciones, contemplaciones, meditaciones, donde descubrimos un montón de nosotros. Consejo 4. Deja que el antídoto se desvanezca por sí mismo. Incluso el remedio está libre. Deja que se disuelva en sí mismo. Suelta hasta la vacuidad misma e incluso la apertura y el espacio. Aferrarse a la vacuidad es más perjudicial que aferrarse a los fenómenos. Nos está dando avisos. Cuidado, porque nos ocurre. El ejemplo más sencillo es que cuando empezamos a meditar o a entrar en estos mundos paralelos, nos pasan cosas y ya empezamos a aplicar los mismos sistemas y pensamientos materiales
al mundo espiritual, meditativo, contemplativo, de Dios, la luz, lo que os dé la gana. Y claro, volvemos a caer en lo Jaimito. Por eso nos dice, cuidado con aferrarse al vacío. Es casi mejor quedarse como estabais antes o como estábamos antes. Meditación. Observa como un niño, abierto y con asombro. Meditación. Las experiencias son, en última instancia, incomprensibles. La vida es un misterio. Descansa en este entendimiento. Consejo 5. Descansa en la esencia. Muy sencillo. Descansa en la esencia. En este punto directamente nos lleva a las meditaciones. Descansa unidireccionalmente en la claridad y en la pura simplicidad. No sigas ningún pensamiento. Percibe la apertura, claridad y sensibilidad de la naturaleza de tu mente y descansa en eso. Descansa en el nivel de la esencia. A él puedes acceder en este mismo momento. Consejo 6. En la posmeditación, es decir, después de meditar, sé un hijo de la ilusión. Aunque todos los fenómenos se manifiestan, no son más que apariencias. No existen los problemas, por tanto, suelta. Existen solo en nuestra mente. Meditaciones. Reconoce cómo y qué proyectas constantemente en los demás y cómo te inflas y te haces importante con tus emociones. Observa todo como un sueño y a ti mismo como una ilusión. ¿Entiende? Eres como un sueño. Contémplate como la actriz, actor de una obra de teatro. Entiende que vives en un sueño. Interpretas un papel en una obra de teatro que tú mismo has escrito y en la que has tenido todos los papeles. Entiende que tú creas el sueño. Vamos a entrar ahora a los consejos del 7 al 10. Aspiramos a la iluminación por el bien de todos los seres. De esta manera nos entrenamos en la paramita del comportamiento ético. Primero nos adiestramos en no dañar a otros y luego en practicar la bondad con ellos. Practicamos apertura y generosidad sin esperar recompensa. El consejo 7 es una instrucción para la práctica regular sentados en la postura de meditación. Aquí nos está indicando ya. Como veréis, el proceso de los 59 consejos lleva su mecanismo. Hay mucho ejercicio de visualización, mucho ejercicio de meditación, de contemplación, nos hace preguntas. El primer consejo es largo, detalla muchas cosas, pero esto ya cuando acabemos de leerlos os voy a decir algunas maneras de poner en práctica estas cosas por si queréis, para no agobiarnos. Y son muy sencillas. Hay desde 5 o 10 minutos a meditaciones más largas y podemos ir cogiendo pues punto a punto. Pues cada día de la semana elijo un consejo. Lo leo, el texto este lo podéis encontrar, es gratuito en internet. Si buscáis Loyoung Prácticas Mentales, lo vais a tener. Es gratuito porque es del siglo XII. Y no tiene derechos. Pero esto ya lo explicaremos cuando acabemos con los 59 consejos. Pero muy sencillo. El consejo 7
es una instrucción para la práctica regular sentados en la postura de meditación. Meditación sentada, postura flor de loto o sentados en una silla, como queráis. Los consejos 8 al 10 describen la práctica durante la vida diaria. Lo bueno que tienen estos consejos es que los podemos aplicar en el día a día. Ese consejo que hemos leído esta mañanita, por ejemplo, lo podemos llevar y aplicar durante toda la mañana. Entonces, el consejo 7 lo hacemos sentados. El 8 al 10 son y sirven para la práctica diaria. La esencia de este entrenamiento mental es la de tomar el sufrimiento y dar felicidad. Mediante las sesiones de Lo Yong nos adiestramos en la lógica del gran corazón. Hacemos la práctica del yoga del gurú. Esto no lo saltamos. Empezamos con las personas que amamos y luego practicamos con conocidos, enemigos y desconocidos. Y por último, con todos los seres sintientes. Existen diferentes clases y formas de acercarse a esto, así como de practicarlo. Podemos probar con los siguientes métodos y observar cuál es el que funciona bien. Estamos en el punto 7. Recordad que nos acaba de decir que se hace sentado en meditación. Al inspirar, esto es una meditación, al inspirar tomamos, punto 7, el sufrimiento de todos los seres y al expirar les ofrecemos felicidad. Primer paso. Al inspirar, cogemos todo el sufrimiento de los seres y al expirar les damos felicidad. Diferentes técnicas después de esto, ¿ok? Voy a dar 4. Una, visualizamos a Buda o bien luz dorada en el corazón y así practicamos. Una, visualizamos a Buda o bien una luz dorada en el corazón. Otra, inspiramos el sufrimiento como algo oscuro, pesado y negro y lo exhalamos en forma de felicidad como algo blanco, ligero y fresco. ¿Ok? Primero, ¿ok? Estamos inhalando el sufrimiento y devolviendo felicidad. Un sistema, esa es la manera de hacerlo, un sistema. Visualizo a Buda o a una luz dorada en el corazón. Otro sistema, inspiro el sufrimiento, lo veo como algo oscuro y lo expiro como algo blanco, ligero y fresco. Otro sistema, la atención se centra por entero en los demás y en su sufrimiento. No pensamos en lo que ocurre en nuestro corazón. Nos regocijamos de que podamos tomar sufrimiento y dar felicidad. Otro, visualizamos nuestra adicción al yo, nuestra concepción del yo y el aferramiento a él como una bola negra o como luz negra en el corazón e inspiramos el sufrimiento y la negatividad como humo o alquitrán negro. El sufrimiento hace explotar nuestra adicción a nosotros mismos o adicción al yo, liberándose así nuestra sabiduría interna o naturaleza búdica. A continuación, exhalamos todas nuestras buenas cualidades, felicidad y paz en forma de una luz blanca. Como veréis, y esta es la parte que me gusta, o a mí me gusta contarla así, hay mucha visualización y uso de canicas, bolas, colores. Sentiros libres de hacerlo, de utilizarlo. Tener libre albedrío, elegir, crear vosotros. En lugar de vamos a repetir lo que dice el librito. Ser generosos con vosotros. Punto 8. Consejo 8. 3 objetos, 3 venenos y 3 raíces de virtud. Utiliza los objetos de la codicia, la aversión y la indiferencia. Descubre en ti mismo estos 3 venenos.
codicia, aversión, indiferencia. Desea a todos los seres que estén libres de ellos y que siembren y nutran las semillas de virtud dentro de ti. Percibe los sentimientos de codicia, aversión e indiferencia y descubre el espacio que hay entre estos sentimientos y tu reacción ante ellos. Eso es como tomar distancia. Transforma el veneno en el remedio, reconociendo los estados mentales negativos y tomándolos como el punto de partida para el desarrollo de la compasión. No intentes deshacerte de los 3 venenos, utilízalos, si no, quizá pierdas tu neurosis, pero perderás también tus recursos. No se lucha. En la meditación y en el conocimiento lo explican todos, no se lucha. No luchamos. No nos deshacemos, no controlamos, no olvidamos, trascendemos a través de la comprensión. Comprendo y trasciendo mi pasado. Aquí nos recomienda una contemplación o meditación. Y dice lo siguiente: contemplación de la codicia. Puedan todos los seres verse libres de codicia, el apego, el aferramiento y el miedo. Que todos podamos desarrollar la generosidad. En realidad es como una frase, una afirmación. Contemplación con la aversión. En la aversión puedan todos los seres verse libres de aversión, del rechazo negativo agresivo, del abatimiento y el desánimo, de la represión y del bloqueo de los sentimientos. Que todos podamos desarrollar amor, compasión y comprensión hacia todos los seres y relacionarnos hábilmente con todas las situaciones. Contemplación en la indiferencia. Puedan todos los seres verse libres de la indiferencia y de la apatía. Que todos podamos desarrollar interés y comprensión. Contemplación. Siempre que descubramos los 3 venenos dentro de nosotros, practicamos estas meditaciones. Inspiramos el veneno correspondiente de todos los seres y les deseamos que se liberen de él, ofreciéndoles las actitudes positivas y las habilidades correspondientes. Consejo 9. En todas tus acciones, entrénate con máximas. Trabaja continuamente con estas u otras máximas apropiadas de la guía a la forma de vida del Bodhisattva. O con los 8 versos. Contemplación. Utiliza máximas, nos dice. Piensa en tus citas preferidas de las enseñanzas y en máximas personales. Experimenta con las siguientes máximas. Karma. Cuanto más haces algo, tanto más tiendes a hacerlo. No yo. No hay ningún yo, solo impulsos. No yo. Existe el nirvana, pero nadie que lo alcance. No yo. Nadie controla el show. Y 10. Consejo 10. Comienza tomando el sufrimiento contigo mismo. A. Empieza con tu propio sufrimiento. B. Siempre que veas sufrimiento, tómalo sobre ti. Contemplación. Inspirando, tomo mi sufrimiento de ahora. Expirando, me regalo toda la felicidad del mundo. Inspirando, tomo mi sufrimiento de ayer. Expirando, me regalo toda la felicidad del mundo. Inspirando, tomo mi sufrimiento de mañana. Expirando, me regalo toda la felicidad del mundo. En realidad veis que es un toma de acá. Cojo, suelto. Negativo y lo convierto positivo. Negativo y lo convierto positivo. Lo transformo. Y aquí hacemos otra parada porque vamos a empezar con las terceras sesiones. El tercer apartado que empieza en el consejo 11, que nos habla de la transformación de las circunstancias adversas en el camino del despertar. Como veis, ya va siendo la cosa más práctica, más fácil de entender y más fácil de aplicar. Yo reconozco que el primer punto es un poco elaborado, pero una vez que lo trascendemos y lo entendemos, lo demás es un fluir.
y fácil de aplicar, fácil de aplicar. Hacemos una parada y continuamos.